Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos iniciando el tercer trimestre de este año. Y como si fuera poco, tenemos en nuestras manos lo que es la nueva lección de este trimestre, valga la redundancia. En realidad, tenemos la oportunidad de descubrir algo de lo que tanto se habla muchas veces en la iglesia. El título de esta lección es Reavivamiento y Reforma. ¿Qué significa la reforma? ¿Cómo lograr la reforma? ¿Qué hacer para hacer de nuestra vida de fe una reforma para algo nuevo, algo mejor? Es más, ¿cómo subir al siguiente nivel nuestro grado de fe? En esta lección vamos a estar descubriendo todas esas cosas y mucho más. De hecho, tengo en mis manos la lección de maestro y lo que nosotros conocemos como las notas del espíritu de profecía. En esta semana vamos a estar estudiando la lección número 1, que de hecho se llama Reavivamiento, nuestra mayor necesidad. ¿Por qué esta es una mayor necesidad? Eso vamos a estar descubriendo durante esta semana. Y vamos a tener temas muy interesantes. Por ejemplo, vamos a estudiar cuál es la esperanza para los tibios de la iglesia laodicense. Seguidamente vamos a descubrir cómo debe ser hecha la reprensión a la iglesia laodicense. Es interesante este tema. Realmente vamos a aprender por qué la percepción no es lo mismo que la realidad. Esto vamos a estar comprendiendo durante esta semana. Seguidamente vamos a disfrutar de un tema tan interesante que dice: ¿quién tiene el remedio para curar esta terrible enfermedad llamada la Odisea? Y para terminar, vamos a comprender cuándo los laodicenses recibirán el amor inconmovible de Dios. ¿Será que lo recibirán? ¿Será que no lo merecen? ¿Será que en realidad la Odisea está próxima a perderse? Eso vamos a descubrir durante esta semana. Veamos qué nos dice nuestro Padre con esta lección en esta semana que dice Reavivamiento, nuestra mayor necesidad. Estudiemos esta lección y recibamos nuestra bendición. Muy bien, el versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en Apocalipsis, en el capítulo 3, el versículo número 20. En realidad es un versículo muy conocido y popular dentro de nuestra iglesia. La Biblia dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está diciendo a través de este pasaje bíblico que Él tiene el deseo de cenar con quien le abra la puerta. Dice que Él está a la puerta llamando, no está forzando la puerta, no está tratando de violentar su entrada. Él está haciendo una invitación. Yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él cenará conmigo. Reavivamiento, nuestra mayor necesidad. ¿Qué es lo que es un reavivamiento? Un reavivamiento puede ilustrarse de una manera muy sencilla. Hay que revivir aquello que está moribundo o próximo a morir o ya casi muerto. Por ejemplo, hay personas que son resucitadas literalmente de una manera cardiopulmonar. Cuando se han escapado de hogar, ya están casi muertos, entonces le dan respiración boca a boca y presionan su pecho para que vuelva a la vida. Esto es respiración cardiopulmonar o que no, como nosotros conocemos, respiración de boca a boca. Hay otro tipo también de reavivamiento, es aquel que se da con choques eléctricos en el pecho del individuo a fin de hacer una especie de una resucitación
con una descarga eléctrica para que vuelva a funcionar su corazón, tenga circulación la sangre y llegue el oxígeno a su cerebro. Hay muchas personas que pueden estar moribundas. Algunas necesitan una transfusión de sangre para poder revivir, porque pueden morirse. Cualquiera sea el caso, el punto es que todos tenemos una necesidad imperante, que es nuestra necesidad de un reavivamiento. ¿Por qué? Porque es necesario revivir nuestra fe a el primer amor, como era antes. Y todos necesitamos de esta experiencia. En esta semana estamos estudiando esta lección, la cual nos invita y nos hace entender muchas cosas. Por ejemplo, la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, es una de las 7 iglesias de Apocalipsis, es el nombre que significa un pueblo juzgado. Es un símbolo adecuado para el pueblo de Dios de los últimos días. La iglesia de la Odisea, en realidad es la ciudad de la Odisea, se encuentra o se encontraba en un valle allá en Turquía. Tenía algunas características. Estaba predominando en esa ciudad el turismo, las modas, los desfiles de modas, era lo que imperaba en ese lugar. Había mucho turismo y la efervescencia financiera, económica, era pujante. Había mucha prosperidad. ¿Y qué diremos? También de la educación. Era un centro o la meca de la educación en aquel entonces. Y esta educación, el turismo y la finanza, la hacía una ciudad próspera y era independiente, pero tenía un problema, le faltaba el agua. No tenía agua, y donde no hay agua posiblemente no hay vida. Pero ellos tenían una fuente de aguas termales. Esto era lo que atraía a los turistas. Y estas aguas termales que bajaban de algún lugar por unos tubos, llegaba a la ciudad, pero llegaba tibia. Imagínese usted tomar agua tibia. Yo no sé si ha tenido la experiencia. Las personas que han tomado agua tibia pueden vomitarla, porque el organismo no la tolera, por alguna razón que no les puedo explicar. Pero en realidad esto es lo que está hablando. La Odisea está ubicada en un amplio valle en el sudeste de Turquía. Era una ciudad capital financiera importante, una meca de la moda y un centro educativo y médico. Sus habitantes eran independientes, con confianza propia y muy ricos. Ahora, el problema es que no tenían agua. Y así es, cuando llegaba el agua a la ciudad, llegaba tibia. Entonces había un problema. Dice, por cuanto eres tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a leerlo un poco más adelante. El problema aquí era que la iglesia naciente, la primera iglesia, con el correr de los tiempos vino a ocupar el lugar de la Odisea. ¿Por qué? Porque perdió su pasión, perdió su entusiasmo, perdió su primer amor. Y por esto es necesario un reavivamiento en nuestros días. Es la mayor necesidad de nuestra iglesia. El mensaje a la Odisea está lleno de esperanza. Oiga bien, Cristo habla a su pueblo con amor, ofreciendo satisfacer la necesidad de su corazón y reavivar sus anhelos espirituales más profundos. Estudiemos la lección de esta semana, aprendamos de lo que nos dice el día domingo con el tema que es esperanza para los tibios laodicenses. Este día es una esperanza gloriosa la que presenta el mensaje de Apocalipsis para los tibios laodicenses. Jesús dirige una mirada a cada una de las iglesias. Y recuerde que cada candelero representa una iglesia y cada iglesia representa una etapa en la historia de las 7 iglesias de la cual habla Apocalipsis. Pero es interesante notar que su mensaje a la iglesia en la Odisea resuena con la seguridad de una renovación espiritual para todos los que acepten su llamado. En otras palabras, el testigo, el fiel, el verdadero, el principio de la creación dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. ¿Por qué? Porque si eres frío, puede ser que llegues a estar caliente. Y si eres caliente, pues bendito sea el nombre de Jesús. Sea honra y gloria al Señor. Así es que en este contexto, arjé, que significa el principio, se refiere a Jesús como el indicador o la primera causa de toda la creación. Es decir, Él es el creador. En otras palabras, el que habló y existió a la vida. Ese mismo Jesús que da esperanza a la Odisea,
el Creador Todopoderoso puede crear vida nueva, puede recrear nuevos anhelos espirituales en nuestros corazones y puede también transformar nuestras vidas espirituales. ¿Se acuerdan cuando él estuvo en un encuentro con Nicodemo? Le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El maestro de Israel tenía que pasar por una conversión, tendría que volver a nacer de nuevo. Sí, tú y yo necesitamos nacer de nuevo todos los días, cada mañana. ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo, siendo un gran siervo de Dios, dijo, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo, por cuando el mundo es crucificado para mí. Entonces él dice, realmente, ni la circuncisión ni la incircuncisión son nada, sino una nueva creación. Cuando tú vienes al Señor, Él te da un nuevo corazón y hace nuevas todas las cosas. Termino con esto en este día. Dice así, Colosenses capítulo 1, versículo 13 en adelante. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él tiene poder, tiene autoridad, tiene potestad para hacer del más tibio una nueva criatura. Estudiemos y descubramos la lección del día lunes con el tema que es una reprensión con amor. Muy bien. El día lunes es una lección que parece haber una contradicción. Sin embargo, tiene coherencia lo que se conoce aquí como una reprensión. ¿Cómo puede haber una reprensión con amor? En realidad, muchas veces dentro de nuestra iglesia se insiste tanto en que hay que reformar, hay que reformar, hay que reformar. Y hay por ahí muchos llamados reformadores. De hecho, hasta este portal de internet, en el canal de mi escuela sabática, algunos vienen a criticar nuestro trabajo. Y no solo eso, ponen cosas bien groseras, cosas que definitivamente da pena, aun que son hermanos. Por ejemplo, hay algunos que se quejan solo porque pongo esta imagen en mi computadora. Y dicen que debo de quitarla, que debo de reformar, que debo de arrepentirme, de idolatrar y poner al pastor Bullón como un santo. Estas son cosas realmente absurdas. Eso no es reforma. No puede haber reforma si no hay un reavivamiento. Usted, pregúntele al Señor, comuníquese con su Padre y diga, ¿estoy haciendo bien lo que estoy haciendo? Dice la Biblia y dice el Señor realmente. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, dice que Jesús hace una reprensión tan fuerte a la iglesia Laodicea. Y la reprende tan fuerte que le dice, ¿sabes? Yo conozco tus obras. Si fueras tibio o si fueras caliente, yo te conozco. Yo sé que eres frío, yo te conozco. Yo sé que eres caliente, yo te conozco. Y yo sé también cuando eres tibio. Dice aquí, Elena G. de Guaya afirma en Apocalipsis 3, 15, dice que el mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica más decididamente a aquellos cuya experiencia religiosa es insípida, que aún no dan un decidido testimonio a favor de la verdad. Usted no puede venir aquí y decir que usted va a reformar si usted está en contra de la verdad. Tiene que ser su testimonio a favor de la verdad. Lo dice Comentario Adventista en el tomo 7, en la página 973. Sigo leyendo. La Odisea no son herejes ni fanáticos apasionados, sencillamente son espiritualmente indiferentes. Los laodicenses parecen ser buenas personas morales. Tienen apariencia de piedad, de labios me honran, dice el Señor. Y aquí está la otra parte, la reprensión con amor. Yo dije, ¿cómo es esto? Esta es una reprensión con amor, una reprensión dura. Pero está lo que dice el versículo 19. Dice así, Apocalipsis 3. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué dice el Señor? Yo reprendo y castigo a los que amo. Si soportás la disciplina del Señor, entonces es que Dios nos está tratando como padre. Pero si se os deja sin disciplina, entonces soy bastardo, dice la palabra. El anhelo de nuestros padres terrenales era corregirnos, disciplinarnos. ¿Por qué? Por amor. Así que, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, dice
el libro de Proverbios y Salmos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Sé pues celoso y arrepiéntete. Si vas a dar una reprensión, que sea a favor de la verdad, no en contra de la verdad. Así es que, miren lo que sigue diciendo aquí. Nuestro Señor ama demasiado a su pueblo para permitirle irse fácilmente a la perdición. Hará todo lo posible para reanimar una llama espiritual en su corazón. Sé fuerte, represión se debe a un amor fuerte. Su corrección se debe solo a su anhelo de sanarnos. En el libro de Oseas dice: venid a mí, volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, nos hirió y nos vendará. Alguna vez escuché de un pastor decir que cuando las ovejitas son rebeldes y se van de aquí para allá y no están en la manada, están siendo rebeldes y no se dejan guiar por el pastor y se van lejos y le da trabajo al pastor, esa oveja le da preocupación, le da aflicción, porque en vez de ayudar en el rebaño, lo que hace es dar problemas a esa oveja. Entonces este pastor dice que lo que hace el pastor, agarra a aquella ovejita rebelde, traviesa, y le rompe una pata. Le rompe la pata para disciplinarla. Y después esa ovejita, con la pata rota, aprende a estar cerquita del pastor y de la manada. Eso fue lo que le hizo el Señor a Jacob, ¿se acuerdan? Le rasgó el muslo de la pierna. Así que la reprensión de Dios es para salvación. Si vas a reprender, que sea a favor de la verdad. Corrige a tu hijo y te dará descanso. La reprensión tiene que ser para salvar, es una reprensión con amor, porque el propósito de Dios es salvación. Continuemos con la lección de esta semana. Descubramos qué nos dice la lección del día martes con su tema, que es percepción y realidad. ¿Qué quiere decir la lección con esto? Veamos qué es lo que nos está diciendo. Muy bien. El día martes es una lección de grande profundidad, porque nos hace la invitación a ver claramente lo que no podemos ver. El tema es percepción y realidad. La percepción es lo que nosotros sentimos, pero que no es real, es lo que sentimos. Por ejemplo, alguien puede sentir, en este lugar puede sentir frío por la temperatura del aire acondicionado, pero puede haber otras personas que perciban que está caliente. Entonces, la percepción de uno no es la percepción del otro. El asunto aquí con la Odisea es que ella tiene una percepción, pero hay una realidad. La realidad no es la percepción. No se deje engañar de cosas que aparentan ser. La realidad es eso, realidad. Hay una brecha entre lo que la Odisea dice y lo que la Odisea hace. Hay una gran diferencia entre lo que yo veo y lo que Dios ve. Dios ve el corazón, nosotros vemos lo que vemos exteriormente. Y aquí se hace una evaluación a la Odisea. La Odisea dice: porque tú dices, le dice el Señor a la iglesia, a la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dice el Señor, dice ella, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay algo interesante que pasaba allí en la Odisea. La Odisea tenía popularidad porque ellos hacían un colirio, algo que ayudaba a tener una mejor visión. Pero resulta que el remedio, como dicen en mi país, en casa de herrero, cuchillo de palo. Ellos decían hacer que la gente viera mejor, pero ellos no miraban su condición, decían que eran ricos porque tenían prosperidad. Y mire qué curioso, la Odisea era un lugar donde se promovía la moda. Pero ¿saben cómo estaban esta gente ahí en la Odisea? Estaban ciegos y desnudos. Aunque vendían colirio, estaban mal de la vista. Y aunque vendían y promovían la alta costura y desfilaban allí con sus trajes, estaban desnudos. Entonces, el apóstol Pablo dice que tenemos este tesoro de la verdad, la bendición, la tenemos en vasos de barro. Tenemos que tener humildad realmente. Uno de los engaños fatales de Satanás es cegarnos a la realidad de nuestra necesidad espiritual. Algunos de los líderes religiosos en los días de Jesús estaban ciegos. Su propia pobreza espiritual. Eran miembros que leían la Biblia, guardaban el sábado, devolvían el diezmo y esperaban la venida del Mesías.
No obstante, muchos estaban en la oscuridad con respecto al tipo de reino espiritual que Él presentaría. En nuestra iglesia muchas veces pasa lo mismo. Decimos, nosotros tenemos la verdad, no somos iguales a las otras iglesias. Y algunas veces, no, nosotros tenemos la verdad y tenemos también el plan de salud. Somos gente saludable, qué barbaridad. Y no solo eso, sabemos explicar las profecías. Nadie sabe esta verdad de las profecías. Lo tenemos todo. Tenemos hospitales, tenemos sanatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Somos ricos, no tenemos necesidad de lo que las otras iglesias necesitan. Mucho cuidado con eso. Necesitamos tener humildad. Si tenemos este tesoro de la verdad, lo tenemos en vasos de barro. Necesitamos ser humildes de corazón. Para que no seamos arrogantes, como era la Odisea. Creía que tenía todo, pero no tenía nada. La percepción de la Odisea es que tenían todo, que eran ricos, que tenían belleza de vestimento, que miraban bien la belleza, pero estaban ciegos, pobres, desvesturados, desnudos. Eran un cuitado, dice el Señor. ¡Qué vergüenza! En este día, la lección nos llama la atención a la parábola de las 10 vírgenes. Dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y mientras estaban allí esperando al esposo, dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Y se durmieron, dice, ¿cuántas? Todas se durmieron. No, las 5 no se duermen, las prudentes no se duermen, no es cierto. Todas se durmieron. En este negocio de la fe, nadie tiene más poder que nadie, es la unción del Espíritu Santo. Aunque tengas aceite, aunque tengas la unción, en este mundo puede absorberte y puede darte oscuridad y tinieblas, puede cegarte el enemigo. Pero entonces estas 5 eran prudentes y dice que tenían aceite. Y cuando vino el Señor, las insensatas le dijeron, ¡ay, danos de nuestro aceite! Y dijo, no, vayan a los que venden, vayan a comprar a los que venden, para que no nos falte a nosotras, oigan las prudentes, y que no le falte a ustedes. Así que yo te aconsejo, dice el Señor, que compres colirio, refinado en fuego, el oro, para que puedas ver. La percepción no es la realidad. Algunos de ustedes, y a lo mejor yo mismo, creo estar bien y solo Dios conoce mi corazón, solo Dios conoce tu corazón. Así que el que mire estar firme, mire que no caiga. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Y qué es lo que yo veo? Tenemos este tesoro en vasos de barro. Por muy grandiosa y maravillosa que sea la verdad que tenemos, Dios nos las ha dado. ¿Para qué? Para que la compartamos, no para que nos enorgullezcamos o nos engrandezcamos. Cuidado con aquellos que pretendiendo conocer la verdad, pretendiendo conocer las profecías, pueden estar en tinieblas como le pasaba al pueblo o a los líderes en el tiempo de Jesús. Jesús vino para dar vista a los ciegos. Así es que el colirio del Espíritu Santo nos va a hacer ver la realidad, nos va a hacer entender nuestra percepción y nos va a hacer ver un mundo glorioso que el Señor tiene preparado para todos los que le aman. Necesitamos mantenernos en humildad, en amor y en servicio desinteresado en la obra del Señor. Estudiemos la lección de esta semana y disfrutamos de este tema que se llama el remedio divino, la lección del día miércoles. Muy bien, la lección de este día es una lección que es realmente el bálsamo celestial para tratar el problema o la enfermedad de la tibieza espiritual en la que se encuentra la iglesia llamada la Odisea. Por cierto, es la última iglesia de todas las 7 iglesias de acuerdo a la historia. Pero es aplicable también a las etapas del cristiano. Hay esperanza para la Odisea. En realidad, hay esperanza para los afligidos, para todos aquellos que tienen apatía espiritual y mucho más para aquellos que aparentan estar en una indiferencia espiritual total. ¿Por qué? Porque nuestro Señor tiene el remedio. En otras palabras, hay esperanza, hay remedio para esa tibieza espiritual y para esa indiferencia. El Señor Jesús tiene el consejo y su consejo es, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro y también vestiduras blancas
y que unjas tus ojos con colirio. Ese prácticamente es el consejo del Señor. Número 1 dice que compres oro. ¿Por qué? Porque se encuentra en pobreza espiritual la iglesia Laodicea. Y dice que se vista con vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque se encuentra desnuda. Es una vergüenza su condición. Y número 3, que unja sus ojos con colirio para que pueda ver. En otras palabras, está ciega, no entiende, no ve su vergüenza, su desnudez y su pobreza espiritual. El Señor Jesús dice estas palabras y sigue llamando, tratando de conquistar el corazón de aquellos que quieran oír su voz. Él dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, la puerta del dintel de su corazón, entonces entraré a él. Y dice lo más hermoso: cenaré con él y él cenará conmigo. Esta es una figura muy hermosa, porque en realidad quedarse a cenar en casa es algo hermoso, significa que se queda en casa. Como un mercader celestial abre sus tesoros, hablando de Jesús, y exclama: compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y ropa blanca para que puedas vestirte, y que no se vea la vergüenza de tu desnudez. El oro que ofrece no tiene mezcla, es más precioso que el oro de Ofir, porque es la fe y el amor. Cuando se habla de refinar el oro, se trata de hacerlo puro, sin nada de contaminación, sin mezcla de algunos otros metales, como algunas personas lo hacen para rebajar la calidad del oro y hacerlo más. Así es que él aconseja: Jesús va de puerta en puerta, de corazón en corazón, de iglesia a iglesia, de alma a alma. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él no fuerza la puerta, él no violenta la puerta. Lo podría hacer porque él es el Todopoderoso, pero él hace una invitación. Y esta ropa blanca es un manto de justicia. Y este ungimiento que él quiere hacer es la gracia divina para sanar el alma herida. Y esa gracia le va a dar visión al alma. ¿Por qué? Porque es el colirio del Espíritu Santo que abre los ojos del entendimiento. Y solamente teniendo el oro, que sea más precioso como nuestra fe, y vistiéndonos con el manto de justicia, teniendo el colirio del Espíritu Santo, vamos a recibir este remedio, este bálsamo celestial, que nos va a ayudar a tener no una tibieza espiritual, sino a despertar de este sueño. ¿Se acuerdan de las vírgenes? Las prudentes y las fatuas estaban dormidas. Así es que tú y yo vamos a despertar una realidad. ¿Cuándo? Cuando recibimos este bálsamo celestial, cuando recibimos esta bendición que nos da sanidad a nuestra alma. Este es el remedio divino. No importa lo que Dios esté dispuesto a hacer por nosotros, nosotros tenemos que elegir dejarlo entrar en nuestro corazón. ¿Lo vas a invitar tú? Esa es mi oración para contigo. Que abras tu alma y permitas que el Rey Celestial venga a tu corazón, limpie de visión a tu vida, te cubra con la justicia del manto perfecto del Hijo de Dios, te dé el oro de la fe, que es un gran y maravilloso don de Dios, y abra los ojos del entendimiento para que tú y yo podamos ver. Aprendamos y disfrutemos de la lección del día jueves con su tema, que es un amor inconmovible. El día jueves. Muy bien. La lección del día jueves es una lección donde se demuestra el grande amor de Dios por la iglesia llamada laodicense o Laodicea, que se encuentra en un nivel espiritual muy tibio. Realmente el versículo que nos hace referencia en este día es un versículo muy poderoso que es muy popular dentro de nuestra iglesia, y es Apocalipsis capítulo 3, el versículo 20, y está asociado con el libro de Cantares, un libro de Salomón, el cual es bien poético y muy romántico. De hecho, hace una conexión entre estos dos libros, y las expresiones son hermosas, son poesía que eleva el corazón
y lleva a los pensamientos más nobles y más hermosos relacionados con el amor. Por eso se llama un amor inconmovible. Apocalipsis 3:20 dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, oiga bien, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Esta es la figura que nos presenta el libro de Apocalipsis. Pero en el libro de Cantares, en el capítulo 5, el versículo 2 al 5, es bien hermoso. Dice, la Sulamita dice que ella velaba, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. O sea, ella estaba dormida, pero su mente estaba pensando en su amado. Y dice, de repente escuchó la voz del amado que estaba en la puerta. Y parece que él le llamaba a ella, no golpeaba la puerta, sino que le llamaba. Y entonces le decía, ábreme, amiga mía, ábreme, amada mía. Entonces dice ella que se asustó su corazón de emoción, no hallaba qué hacer, se abrirle la puerta porque dice, ya me he desvestido, ya me descalcé los pies, ya me lavé los pies, ya estoy acostada, ¿qué debo de hacer? No sé qué hacer, su corazón se conmovió. Entonces dice que su amado metió la mano por la ventanilla y parece decir que abre la puerta. Pero después ella dice que corrió a la puerta. Dice que sus manos destilaban, literalmente dice que destilaban mirra, haciendo como referencia de que estaba nerviosa, sudando. Y dice que cuando llegó a abrir la puerta, su mano temblorosa mojó la cerradura. La emoción de la Sulamita por abrir la puerta de su amado le hace sentir unas emociones, lo que nosotros muchas veces llamamos mariposas en el estómago. Realmente, la figura de la cena es una figura muy poderosa, porque cuando se hacía la cena, se reunía toda la familia, no solo la familia de la casa donde estaba la cena, sino la familia extendida. Se reunía, dicen, los hombres, la familia, los abuelos, los hermanos, los tíos, los sobrinos, los primos, los adultos, los niños, todos se reunían. Y dice, esta gran reunión, después de un duro día de trabajo, se encuentran historias, se comparten experiencias, se dan consejos. Es un tiempo de compañerismo, es un tiempo de calidez y de intimidad familiar. Sigo leyendo. Jesús anhela tener ese compañerismo con nosotros. No es tanto el tiempo que pasamos en la iglesia ocupado haciendo cosas. No, no, no. El tiempo que pasamos ocupado en nuestra relación con nuestro Señor. La intimidad que yo tengo con Él, donde nadie me mira, donde solo yo y Él hablamos, solo yo y Él conversamos de cosas que normalmente no hablo con nadie más. Y esa es la experiencia de la cual está hablando aquí. Después nos lleva a Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, y nos hace un desafío y dice, al que venciere la inercia espiritual, al que venciere la tibieza espiritual, al que venciere la indiferencia, al que venciere la tibieza, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, al que venciere, lo hará rey, sacerdote, lo hará reinar sobre todo eso que lo tiene en una situación triste, deprimente, vergonzado, desnudo, sin fe, sin esperanza, perdido. El trono de Dios, en el trono de Dios nos unimos con los coros celestiales y alegremente proclamamos: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Andan por ahí muchas personas llamados reformadores, llamando la atención que viene la persecución, que el Papa, y que hay que huir de las ciudades. No se desenfoquen. Hay gente que puede querer ir al cielo porque tiene miedo, por temor quieren ir al cielo. Hay gente que tiene interés en ir al cielo, realmente un interés por amor. Y hay otros que quieren ir al cielo porque quieren honrar a nuestro Padre Celestial. No tiene que influirse temor en la gente. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Angustia, hambre, persecución, desnudez, espada? Ante más bien todas esas cosas somos más que vencedores por medio de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, ¿qué tiempo de calidad pasas con Jesús?
¿Qué tipo de compañerismo tienes con Jesús? La mayor motivación para despertarnos del sueño espiritual es el amor inagotable de Jesús, porque Él anhela pasar toda la eternidad con nosotros. Si eso no es suficiente para sacudirnos del letargo espiritual, ¿qué puede hacerlo? Si eso no es suficiente para llevarnos a arrodillarnos buscando un reavivamiento, ¿qué puede lograrlo? Si no te conquista el amor de Dios, si no te conquista el reino que Él te ofrece, el miedo, la persecución, el papa y todo lo que muchos andan por ahí tratando de asustar a la gente, no te va a conmover. Concluyamos la lección de esta semana y recibamos total bendición con esta hermosa lección. Qué maravillosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La primera lección del tercer trimestre nos ha demostrado que Dios nos está llamando día tras día con un amor tierno y maravilloso. Él quiere conquistar nuestro corazón y llevarnos a su reino celestial. Nos hemos dado cuenta que esta lección, reavivamiento, nuestra mayor necesidad, puede llevarnos a conocer cara a cara a nuestro Señor y el propósito por el cual Él está trazando un plan de salvación para ti y para mí. De hecho, hemos descubierto que no puede haber reforma sin antes no hay reavivamiento. Así es que si andan por ahí algunos llamados reformadores, déjenme decirles que deben de cambiarse el nombre a reavivadores. Eso sería lo mejor. Así es que el reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un despertar de los poderes de la mente y del corazón. Una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas, las teorías y los hábitos y también las prácticas. La reforma no producirá buen fruto de la justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. ¿Y saben qué? Hay buenas noticias para mi iglesia. Hay buenas noticias para ti y para mí. La iglesia todavía pueden obtener el oro de la verdad y la fe, el amor y ser ricos en los tesoros celestiales. Reavivamiento, nuestra mayor necesidad, nos demostró 5 conceptos que a mi juicio pueden llevarnos a comprender claramente el plan de salvación para todos aquellos que buscan al Señor de corazón. Por ejemplo, descubrimos que hay esperanza para los tibios laodicenses. El fiel, el verdadero, el principio, aquel que hizo el cielo y la tierra, puede volver a recrear las vidas espirituales de aquellos que están tibiamente o tal vez indiferentes con el Señor. También comprendimos que la reprensión debe ser hecha con amor. Dios reprende, Dios castiga, Dios disciplina al que ama. Él conoce nuestras obras, si somos fríos, si somos calientes. Así es que la disciplina del Señor es para salvación. ¿Y qué diremos de lo que estudiamos con la percepción que no es la realidad? La iglesia laodicense se cree rica, que todo lo tiene, no tiene necesidad de nada. Ella está sentada sobre el orgullo. Pero el Señor dice, no es así. No sabes que tienes que comprar oro, que tienes que vestirte, que tienes que tener colirio para que puedas ver tu desnudez. La manda a hacer una inversión, una buena inversión, a comprar oro, el oro más fino, el oro de Ofir, que no tiene ni contaminación ninguna. Así es que hemos descubierto que el remedio divino para nosotros es, el consejo es comprar oro, vestirnos y echarnos colirio para que podamos ver. También al final de la lección comprendimos que podemos disfrutar de conocer que hay un amor inconmovible del Señor, que el que venciere puede heredar todas las cosas. Dios le hará columna en su templo y de esta manera nosotros pasaremos a ser reyes y sacerdotes. ¿Cuándo? Cuando logremos reavivar nuestra fe y reformar
nuestras vidas. Esta fue la lección número 1 del tercer trimestre. La próxima semana estudiaremos la lección número 2, que su título es La oración, el corazón el corazón del reavivamiento. Que Dios les bendiga. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.